Hola, hoy es el 95º día de guerra. Ha habido novedades en los frentes del conflicto ruso-ucraniano. Me gustaría empezar con la primera noticia del día. Estimados telespectadores, el ataque de Ucrania contra el Oblast de Kursk no tuvo el efecto que Rusia esperaba. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el 5 de septiembre que la maniobra de Ucrania no había conseguido enfadar, alarmar ni obligar a Rusia a retirar sus tropas del este de Ucrania. Como es bien sabido, Ucrania lanzó un ataque contra el Oblast de Kursk el 6 de agosto. Fue la primera invasión de Rusia por una potencia extranjera desde la Segunda Guerra Mundial. Putin intervino en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, en el extremo oriente ruso. Putin afirmó que Ucrania debilitó su propio poder con su operación en el Oblast de Kursk. Según Putin, Ucrania desplegó tropas numerosas y bien entrenadas en el Oblast de Kursk, lo que permitió a Rusia intensificar su ofensiva en el este. Dijo que era un deber sagrado para las tropas rusas hacer retroceder a las fuerzas ucranianas en la región de Kursk. El jefe del Estado Mayor ucraniano, Oleksandr Syrsky, confirmó el 27 de agosto que uno de los principales objetivos de esta operación era expulsar a un número significativo de fuerzas rusas de las regiones de Pokrovsk y Kurakhove, en el Oblast de Donetsk. Syrsky declaró que Rusia ha desplazado unos 30.000 soldados en dirección a Kursk y que este número está aumentando gradualmente. Por otra parte, señaló que Rusia ha desplegado sus tropas más experimentadas en la región de Pokrovsk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró en rueda de prensa el 27 de agosto que el avance ruso hacia Pokrovsk se había ralentizado tras la ofensiva ucraniana. Mientras tanto, según el sitio de seguimiento en línea de P-State, las tropas rusas siguen avanzando hacia Pokrovsk durante toda la operación Kursk. Putin también declaró que Rusia respondería en caso de que se produjera algún daño en la central nuclear de Kursk, y añadió que no se pueden ni imaginar lo que podría ocurrir en esta parte de Europa si respondemos de la misma manera. Por último, las fuerzas rusas habrían comenzado a construir líneas de defensa cerca de la central de Kursk a mediados de agosto, después de que las tropas ucranianas se acercaran a la instalación nuclear. La central de Kursk se encuentra a unos 80 kilómetros de la ciudad fronteriza de Sudza, donde Ucrania inició su ofensiva. Según la situación actual, Ucrania controla una zona de 1.294 kilómetros cuadrados y 100 asentamientos, entre ellos Sudza. Estimados telespectadores, en las últimas 24 horas, los ataques rusos en toda Ucrania han matado al menos a 2 civiles y herido al menos a otros 19. Esta información fue anunciada por las autoridades regionales en la mañana del 5 de septiembre. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, las fuerzas ucranianas derribaron 78 de los 60 drones de tipo Scud lanzados por Rusia durante la noche. 2 drones regresaron a Rusia, 1 a Bielorrusia y 15 se perdieron en territorio ucraniano. Se afirmó que estas pérdidas podrían haber sido causadas por métodos de guerra electrónica. Hoy mismo, el grupo bielorruso de observación AJUN informó de que 2 drones rusos de tipo Scud fueron derribados por aviones bielorrusos en el espacio aéreo de Bielorrusia. Las autoridades militares del país confirmaron posteriormente que habían derribado un dron, pero no especificaron a qué país pertenecía. Las fuerzas aéreas ucranianas también anunciaron que Rusia había lanzado un misil balístico Iskander-M desde la Crimea ocupada. El Oblast de Kiev y la capital, Kiev, fueron objeto de un ataque con drones durante la noche. La alerta de ataque aéreo duró 11 horas en la región y más de 9 horas en Kiev. Todos los drones utilizados en los ataques contra Kiev fueron derribados. La caída de escombros causó daños en varias casas de la región de Kiev. Sin embargo, no hubo víctimas en estos incidentes. En la región de Donetsk, 2 personas murieron y 10 resultaron heridas como consecuencia de los ataques rusos. Según la declaración del gobernador de la región, Vadim Filaskin, una persona murió y 6 resultaron heridas en un ataque contra Kostiantynivka. 10 casas, una empresa, tiendas y otros edificios e infraestructuras resultaron dañados. Otra persona murió en Kurakhove, 3 resultaron heridas en Toretsk y una en Pokrovsk. El 4 de septiembre se registraron 2 heridos en la provincia de Kharkiv. Un voluntario de 19 años fue hospitalizado tras un ataque en la ciudad de Vovchansk. Un hombre de 71 años fue hospitalizado tras un ataque en el pueblo de Kurilivka. Esta información fue comunicada por el gobernador de la región, Ole Sinyuvov. 3 personas resultaron heridas en ataques rusos contra la región de Kherson.
Según el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin, resultaron dañadas una instalación de infraestructuras críticas, una torre de telefonía móvil, un edificio administrativo, viviendas y otros bienes civiles. En el óblast de Sami, 7 personas resultaron heridas en ataques rusos el 4 de septiembre. La Administración Militar Regional informó de que 6 personas resultaron heridas en un ataque aéreo contra la región de Yampil y una mujer resultó herida en un ataque con cohetes contra la región de Svesa. Las regiones de Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovorad, Luhansk, Mykolaiv, Zaporizhia, Zitomir, Poltava y Vinnytsia también fueron atacadas, pero no se informó de víctimas. Estimados telespectadores, en la mañana del 5 de septiembre, el ejército bielorruso confirmó que había derribado un avión no tripulado. Este hecho se produjo poco después de que el grupo de observación Ajun bielorruso informara de que Bielorrusia había derribado 2 drones de ataque rusos. Según Belarusian Ajun, los drones fueron derribados cerca de la ciudad de Omel, a unos 35 kilómetros, 22 millas, de la frontera con el óblast ucraniano de Chernihiv. Se activó una alerta aérea en el óblast de Chernihiv desde las 11 horas del 4 de septiembre hasta las 10 horas del 5 de septiembre debido a la amenaza que suponían los drones rusos. Sergei Frolov, jefe del Estado Mayor bielorruso y vicecomandante primero de las Fuerzas Aéreas, declaró en un comunicado que se había registrado una violación del espacio aéreo, posiblemente por aviones no tripulados, en la frontera estatal de Bielorrusia. Gracias a las oportunas medidas adoptadas por las Fuerzas de Defensa Aérea, todos los infractores fueron neutralizados, declaró Frolov, quien añadió que las autoridades estaban llevando a cabo una investigación sobre el asunto. El dirigente bielorruso Alexander Lukashenko afirmó el 9 de agosto que varios drones ucranianos habían sido derribados sobre Bielorrusia, calificando el incidente de provocación ucraniana. Sin embargo, Belarusian Ajun afirmó que esta afirmación no era cierta y que no se había detectado ningún dron ucraniano. Según Belarusian Ajun, en las últimas semanas los drones rusos de tipo Shad se han desviado varias veces de su ruta y se han dirigido hacia Bielorrusia. Más recientemente, al menos 6 drones rusos habrían entrado en el espacio aéreo bielorruso durante un ataque a gran escala contra Ucrania el 26 de agosto. Sin embargo, Minsk no ha desafiado públicamente a Moscú, su aliado más importante, por estos incidentes. Estimados telespectadores, las fuerzas aéreas bielorrusas derribaron supuestamente 2 drones de ataque rusos cerca de la ciudad bielorrusa de Omel el 5 de septiembre. Esta información fue compartida por el grupo bielorruso de observación Ajun. De confirmarse esta afirmación, supondría la primera interceptación con éxito de drones rusos en el espacio aéreo bielorruso por parte de las fuerzas bielorrusas. Anteriormente, el 29 de agosto, un caza bielorruso intentó derribar un dron ruso Shad que había entrado en el espacio aéreo del país, pero no se confirmó si el intento tuvo éxito. El Kyiv Independent no pudo confirmar inmediatamente las afirmaciones del grupo de observación. Al parecer, los drones de ataque rusos se desviaron varias veces de su ruta durante los ataques aéreos sobre Ucrania y se dirigieron hacia Bielorrusia. Sin embargo, este sería el primer incidente conocido en el que un avión de las fuerzas aéreas bielorrusas derriba con éxito un dron ruso. En la noche del 5 de septiembre, la Fuerza Aérea Ucraniana anunció que Rusia había lanzado un nuevo ataque a gran escala con drones contra Ucrania, dirigido contra varias regiones del país. Según Belarusian Ajun, varios cazas bielorrusos despegaron para interceptar los drones cerca de la ciudad bielorrusa de Gomel hacia la 1:30 hora local. Gomel se encuentra a unos 30 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Supuestamente, un tercer dron de ataque ruso entró en el espacio aéreo bielorruso hacia las 2:30, pero no se facilitó más información sobre la situación de este dron. En las redes sociales han aparecido vídeos que supuestamente muestran los restos del dron derribado en el cielo de Gomel. Es la segunda vez en una semana que aviones de combate bielorrusos despegan para proteger el espacio aéreo del país. El 4 de septiembre, durante la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania, un dron ruso se desvió de su trayectoria y entró en Bielorrusia. El 26 de agosto, al menos 6 drones rusos entraron en el espacio aéreo bielorruso durante otro gran ataque contra Ucrania. El Ministerio de Defensa bielorruso no hizo comentarios sobre este supuesto incidente. Minsk no ha protestado públicamente ante su principal aliado, Moscú, por la entrada de estos drones en territorio bielorruso. En cambio, el líder bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó que las fuerzas de su país habían derribado varios drones ucranianos en el espacio aéreo bielorruso. Sin embargo, esta afirmación fue refutada por el Ajun bielorruso.
Estas declaraciones se producen en medio de un aumento de las tensiones, ya que Bielorrusia ha desplazado una importante fuerza militar a la frontera ucraniana. Se afirma que el desplazamiento de fuerzas en cuestión se llevó a cabo con fines de ejercicios. Las Fuerzas Armadas bielorrusas, aunque apoyan la agresión de Rusia contra Kiev, no participaron directamente en la guerra. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Usted puede lanzar super gracias por el apoyo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides darle like a mi vídeo, suscribirte a mi canal al mismo tiempo y activar las notificaciones. Hasta mañana.